Genes en el ADN humano. Hay genes de más de 20 civilizaciones extraterrestres en el ADN humano. La investigación colaborativa de una reunión de ex-científicos postula que hay genes de más de 20 civilizaciones extraterrestres en el ADN humano. Estos ex-científicos son los que continuaron el trabajo de la doctora Frances Crick, ganadora del Premio Nobel, y otros académicos en este campo. Los resultados actuales son consistentes con los informes del profesor Sam Chan, quien silenciosamente publicó información sobre sus propios hallazgos aparentes, en asociación con el proyecto Genoma Humano. Los científicos comienzan a quejarse cada vez más de los intentos políticos de comprometer la integridad de su importante trabajo para la humanidad. La publicación discreta de los resultados es una forma aparente en la que los científicos intentan lidiar con la presión de los pares en línea con las presiones políticas imperantes. Los detalles de los hallazgos fueron publicados en parte por el Dr. Michael Salla, quien es un erudito en investigación extraterrestre. Los ex-científicos y otros investigadores basan sus resultados, en parte, en la recopilación cuidadosa de datos, que también incluyen observaciones corroboradas documentadas por contactados y denunciantes, así como otra documentación. Se descubrió que estas fuentes confiables se habían puesto en contacto con representantes de organizaciones no terrestres. La exociencia es el estudio del fenómeno extraterrestre. La exociencia también se asocia con la exopolítica, que abarca la necesidad de que la humanidad tenga contactos abiertos con extraterrestres sobre una base democrática representativa que respete la soberanía de la Tierra. En la actual economía global se ha creado a lo largo del tiempo una ciencia oficial, que niega el estudio analítico de los fenómenos espirituales, como contexto legítimo para comprender la realidad humana. La ciencia que es legitimada por las instituciones estrechamente ligadas a esta economía global, tiende a buscar analizar solo algunos aspectos de la materialidad. Los temas priorizados por esta ciencia oficial están limitando las áreas de conocimiento y complementan la agenda del electorado de individuos que buscan manipular el conocimiento, reconocido como conocimiento humano del poder y el control. En este contexto de priorización científica, en particular, busca excluir las relaciones extraterrestres con la humanidad. De hecho, los esfuerzos por buscar un contexto científico para la apreciación de los fenómenos espirituales también han sido mal vistos por las élites de las religiones institucionalizadas, a quienes les gusta la ciencia oficial, que buscan controlar a la humanidad dentro de los dogmas aceptados por el sistema. Los esfuerzos de colaboración de ex-científicos, inspirados por el Dr. Michael Salla, sugieren que entre los más de 20 tipos estimados de genes extraterrestres en el ADN humano, existen habilidades psicocinéticas asociadas con los recuerdos genéticos de antiguas razas extraterrestres. Estas aparentes habilidades psicocinéticas están asociadas con el enfoque de la conciencia creativa colectiva de estar en el universo. Estas habilidades psicocinéticas, por ejemplo, podrían manifestarse con el tiempo, cuando los seres humanos realizan actos en el proceso de intentar salvar otra vida, como grandes actos físicos y otros actos, que parecen ir más allá de la comprensión. Esfera por la ciencia oficial. Las habilidades curativas registradas en individuos de comunidades indígenas alrededor del mundo, por ejemplo, han demostrado en relación a su espiritualidad, que también había sido registrada en Jesús. Se puede ver un acceso a esta memoria en el ADN. La ciencia oficial, que tiene como objetivo complementar los intereses de varias empresas que buscan lucro comercial de medicamentos y otras terapias, aparentemente busca negar los increíbles potenciales de la humanidad para una alta calidad de vida, cuando se accede a su memoria de ADN. ¿Representa la Tierra una frontera genética para algunos extraterrestres? Ha habido informes de testigos presenciales en todo el mundo, incluidos vídeos de aparentes naves espaciales extraterrestres, transmitidos por locutores profesionales a millones de personas.
Los ex-científicos indican que esto se debe a que estos extraterrestres han buscado observar o intervenir en la Tierra, como resultado de seres humanos con rastros de sus ancestros genéticos. Es importante señalar que los ex-científicos no afirman que todos los extraterrestres observados por la humanidad lo hagan debido a una asociación genética con la humanidad, aunque la genética es la principal motivación informada. La Tierra, por lo tanto, parece representar una frontera genética estratégica, entre extraterrestres que científicamente sembraron la Tierra, y otros extraterrestres con diferentes agendas genéticas. Otras indicaciones visibles del aparente contacto extraterrestre en el ADN humano. La existencia de diversas comunidades étnico-raciales de la humanidad en la Tierra, tal vez, proporcione una apariencia más visible de comunidades genéticas de extraterrestres, Las tribus africanas, incluidos los Dogon, en particular, citan pruebas de tener orígenes en las razas de sobrenaturales criaturas que descendieron del cielo. Hechos astrológicos dentro de diversas comunidades tribales se asocia con afirmaciones de contacto extraterrestre mucho antes de la astronomía moderna, lo que corrobora a los exocientíficos con evidencia de contacto extraterrestre con el ADN humano. Las tribus indígenas en las Américas, África y otros lugares adoptan la espiritualidad animista en el informe original, espiritual y tecnológicamente avanzado de los extraterrestres humanos y otros que sembraron la Tierra. Aparentemente, estas tribus se inspiraron en el constituyente procedente de extraterrestres humanos y otros para ser guardianes de la Madre Tierra y vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. Luego vinieron informes de manipulación genética y cultural por intereses en competencia entre extraterrestres. Los ex-científicos sugieren que las intervenciones posteriores en la Tierra por parte de extraterrestres, a gran escala, buscaron manipular genéticamente a los humanos de la Tierra, tecnológicamente y también inspirando dogmas religiosos disfuncionales y los rituales que los acompañan. Aparentemente, estos extraterrestres realizaron grandes hazañas para ser adorados como dioses. El siguiente paso fue reportado como la provisión de tecnología para establecer la extracción de oro y otros recursos minerales a estos seres humanos en la Tierra, de modo que estos seres humanos podrían crear impresionantes estructuras de culto religioso para estos dioses extraterrestres. Esta corrupción de la espiritualidad humana, aún más disfuncional, inspiró un materialismo grosero. Esta aparente influencia se muestra en estructuras que incluyen las grandes pirámides, templos y otras estructuras religiosas que incluyen iglesias. El trabajo del Dr. Saya y otros ex-científicos aún dan fe de este medio. Estas estructuras religiosas se han convertido en centros para la creación de rituales y dogmas en competencia entre diferentes grupos de culto Estas estructuras religiosas se convirtieron en centros importantes en las comunidades. El fanatismo a su vez, fue cultivado por los emisarios de élite de los manipuladores dioses extraterrestres y fue utilizado con éxito por un grupo de la humanidad contra el otro. Según la investigación exocientífica dirigida por el Dr. Saya, se alegaba que la manipulación de humanos terrestres por grupos de extraterrestres de tecnología avanzada continuaría inculcando una agenda de control contra las élites en la Tierra, que fueron adoctrinadas por estos dioses. La creación de tecnología también se utilizaría para inspirar la creación de armas de guerra, y estas guerras se librarían en nombre de la defensa de sistemas religiosos y, a su vez, guiadas por dioses extraterrestres que buscaban dividir y gobernar. Los extraterrestres manipuladores buscaron crear dioses falsos a su propia imagen. El propósito de estos dioses falsos era suprimir el desarrollo de una conciencia colectiva entre los humanos en la Tierra, basada en convenciones universales fundamentales.
Aún de acuerdo con la investigación colaborativa de exocientíficos, el propósito de crear sistemas de dogmas religiosos fue diseñado para instalar pequeños odios y antagonismos que reprimen las convenciones de la paz, el amor y la sabiduría, que se atribuyó al creador de nuestro universo, y que de otro modo habrían protegido a los humanos de la Tierra de ser explotados como un recurso genético y planetario global. Algunos de estos extraterrestres, incluidos los extraterrestres aparentemente humanos que se rebelaron contra la espiritualidad comunitaria y la ética del libre albedrío de los extraterrestres humanos originales que habían sembrado la Tierra, simplemente habrían buscado explotar la Tierra por sus recursos minerales. Según los resultados ex-científicos del Dr. Saya, otros rebeldes materialistas guiados por grupos de trabajo de extraterrestres humanos y otros humanos vieron en la Tierra especímenes útiles para incorporarlos a programas de experimentación genética. Aparentemente, extraterrestres con conciencia social, según los resultados de la investigación del Dr. Saya en colaboración con ex-científicos, temiendo las implicaciones de la manipulación genética extraterrestre que influyó en los humanos de la Tierra para convertirse en bárbaros como Genghis Khan o Adolf Hitler. Estos hijos de las estrellas quien sembró la humanidad sin el aparente conocimiento de los seres humanos en la Tierra entró en contacto, para ayudar en la aparente visión extraterrestre de elevar e inspirar los potenciales socialmente creativos de la humanidad canadiense. A pesar de esto, los extraterrestres éticos según la representación de los contactados, han cumplido con las estrictas directivas de la comunidad galáctica sobre la no interferencia en la Tierra, incluida la no ejecución de experimentos genéticos. Sin embargo, excientíficos indican que los fenómenos circulares son un ejemplo notable para la mayor parte de andromedanos éticos que buscan inspirar a la humanidad en forma de mensajes en los círculos de las cosechas. El ADN del hombre moderno en la Tierra, por lo tanto, supuestamente tiene las memorias genéticas que están asociadas con los orígenes de la humanidad en el universo como parte de una diáspora de más de 130.000 millones de seres humanos, y más tarde milenios de contacto biológico sin coacción. Y también la experimentación biológica forzada con una mezcla de extraterrestres. Estos son algunos de los conocimientos a los que se llega, como resultado del trabajo pionero de algunos investigadores diligentes. Estas encuestas incluyen, en particular, a Francis Crick. Los ex-científicos se inspiran críticamente en el trabajo del Dr. Francis Crick. En su libro Life Itself, Its Origins and Nature, 1981, Crick, ganador del premio Nobel y cofundador de la forma de la molécula de ADN, afirmó que una civilización avanzada transportó las semillas de la vida a la Tierra en una nave espacial. El ganador del premio Nobel, Dr. Francis Crick, quien postula un origen extraterrestre de la vida en la Tierra, no está solo en esta opinión dentro de la comunidad científica. En el mismo año en que se publicó, 1981, Sir Fred Hoyle, autor de Life from Space, asumió esencialmente la misma posición. De hecho, en un artículo de la revista Nature de ese año, escribió: la probabilidad de que se forme una matriz de vida inanimada es para un número con 40.000 ceros, es lo suficientemente grande como para enterrar a Darwin y toda la teoría de la evolución. No hubo sopa primordial, ni en este planeta ni en ningún otro, y si el comienzo de la vida no fue aleatorio, debe haber sido producto de una inteligencia decidida. Hoyle. 1981, 294. 148. El Dr. Hoyle optó por un tipo de inteligencia panteísta que creaba esporas de vida en otras partes del universo, y estas esporas finalmente se desplazaban a la Tierra para comenzar la vida tal como la conocemos. Debido a la tremenda, e impresionante, complejidad de la vida y el diseño obvio que hay detrás de ella, otros científicos que desafían la ciencia oficial, apoyados por las élites políticas, también están comenzando a respaldar esta conclusión.
Leslie Orgel, uno de los pesos pesados en la investigación del origen de la vida, también se registra como defensora de esta posición científica, 1982, pp 149-152. Al igual que el problema del calentamiento global y el agotamiento continuo de la capa de ozono, los científicos no dogmáticos culpan a las élites políticas por ignorar la evidencia clara de los orígenes no terrenales de los seres humanos. El Dr. Francis Crick fue uno de los dos científicos que descubrieron la estructura del ADN durante la década de 1950. Sin duda, un descubrimiento importante en la historia de la ciencia, se produjo después de una larga investigación y un gran intercambio de información y conocimiento. Crick ganó el premio Nobel por su trabajo. El Dr. Crick aplicó los mismos rigurosos estándares disciplinarios a sus descubrimientos de orígenes extraterrestres. En su libro Life Itself, el Dr. Crick dice que las criaturas de otro sistema solar trajeron las semillas necesarias para la vida a los planetas sin vida y, gracias a este tipo de intervención, la vida comenzó aquí. El trabajo ganador del premio Nobel, Dr. Crick, es consistente con los resultados aparentes del profesor Sam Chang del proyecto Genoma Humano, a quien se le atribuyó el mérito de intentar publicar descubrimientos científicos sobre evidencia de contacto con extraterrestres en el ADN humano. Representación exocientífica de los orígenes del universo. El Dr. Michael Saya y otros investigadores asociados hacen una representación extraterrestre de que nuestro universo nació como una expresión de conciencia colectiva. El Dr. Michael Saya documenta específicamente que los agujeros negros eran un punto de entrada para seres y otras entidades que se unieron para generar nuestro universo. Además, la documentación excientífica del Dr. Saya también indica que estos seres y otras entidades buscaron inspirar el universo a la existencia, como un experimento, basado en los principios del libre albedrío. Es decir, se representa a todos los seres y demás entidades como si hubieran buscado formar parte de la génesis del universo, sin ninguna coacción. Se considera que la conciencia colectiva del universo se ha manifestado en pensamientos, sentimientos y sensaciones de seres, que generaron el universo. Por lo tanto, el universo se expandiría como expresión de esta conciencia. Humillante fue el adjetivo utilizado por los equipos científicos y los medios de comunicación para describir el hallazgo principal de que el genoma humano no contiene los 100.000, 140.000 genes anticipados, los tramos de ADN que producen directamente aminoácidos y proteínas, sino solo unos 30.000, solo más del doble de los 13.601 genes de la mosca de la fruta y casi el 50% más que los gusanos redondos. 19.098. Además, prácticamente no había unicidad en los genes humanos. Son comparativos no con el supuesto 95%, sino con casi el 99% de los chimpancés y el 70% con la rata. Se ha descubierto que los genes humanos, con las mismas funciones, son idénticos a los genes de otros vertebrados, así como a los de invertebrados, plantas, hongos y levaduras. Los resultados no solo confirmaron que había una fuente de ADN para la vida en la Tierra, sino que también permitieron a los científicos rastrear el proceso evolutivo de cómo los organismos más complejos evolucionaron genéticamente a partir de los más simples, adoptando los genes de una vida inferior en cada etapa. Una forma de vida más compleja, que culmina en Homo sapiens. El descubrimiento que hace que la cabeza pica. Fue aquí, en el trazado vertical, en el registro de la evolución contenido en los genomas humanos y los demás analizados, donde los científicos se enfrentaron a un enigma. El descubrimiento del consorcio público que provocó la comezón fue que el genoma humano contiene 223 genes que no tienen los predecesores necesarios en el árbol genómico evolutivo. ¿Cómo adquirió la humanidad un puñado de genes tan enigmáticos?
En la progresión evolutiva de bacterias a invertebrados, como levaduras, gusanos, moscas o cepas de hierba mostaza que han sido descifradas, a vertebrados, ratas, chimpancés, y finalmente a los humanos modernos, estos 223 genes están completamente ausentes en los invertebrados. Por lo tanto, los científicos pueden explicar su presencia en el genoma humano mediante una transferencia horizontal reciente, en escalas de tiempo evolutivas, probablemente de bacterias. En otras palabras, en un tiempo relativamente reciente en la evolución, los humanos modernos adquirieron 223 genes adicionales no a través de la evolución gradual, y no verticalmente en el árbol de la vida, sino horizontalmente, como una inserción lateral de material genético bacteriano. Una gran diferencia ahora, a primera vista, parece que 223 genes no son gran cosa. De hecho, aunque cada gen marca una gran diferencia para cada individuo, 223 genes marcan una gran diferencia para especies como la nuestra. El genoma humano consta de unos 3.000 millones de nucleótidos, las letras ANT, que representan las iniciales de los 4 ácidos nucleicos que componen toda la vida en la Tierra. De ellos, solo un poco más del 1% están agrupados en genes funcionales, cada gen consta de miles de letras. La diferencia entre un individuo y otro es equivalente a aproximadamente una letra entre 1000 en el alfabeto del ADN. La diferencia entre el hombre y el chimpancé es menos del 1% como genes. Y el 1% de 30.000 genes es 300. Entonces, los 223 genes son más de 2/3 de la diferencia entre tú, yo y un chimpancé. Un análisis de las funciones de estos genes a través de las proteínas que enuncian, realizado por el equipo del consorcio público y publicado en la revista Nature, muestra que incluyen proteínas involucradas no solo en importantes funciones fisiológicas, sino también psiquiátricas. Además, son responsables de importantes enzimas neurológicas que resultan solo de la porción mitocondrial del llamado ADN EVA que la humanidad heredó solo a través de la madre primordial, hasta una sola Eva. Esta conclusión solo suscita dudas sobre la explicación de la inserción bacteriana. Un asunto de extrema importancia a menos que la investigación científica aún pueda establecer, sin lugar a dudas, que la única fuente posible de genes adicionales son en realidad las bacterias, y si no lo es, también determina que la infección, transferencia horizontal, ha pasado de las bacterias al hombre y no del hombre a las bacterias, la única otra solución disponible que ofrecerán los textos sumerios de hace milenios. Hasta entonces, los enigmáticos 223 genes alienígenas permanecerán como alternativa y como corroboración de la ciencia moderna de las civilizaciones extraterrestres, y su aparente participación en la genética del genoma humano. La teoría inestable que tan seguros están los científicos de que genes tan importantes y complejos, con una inmensa ventaja humana, fueron obtenidos por nosotros, y recientemente, gracias a la cortesía de bacterias infecciosas. Es un salto que no sigue las teorías evolutivas, dijo Steven Scherer, director de mapeo en el Centro de Secuenciación del Genoma Humano, Baylor College of Medicine. No hemos identificado una fuente bacteriana muy preferida para los genes probablemente transferidos horizontalmente, dice el informe en la revista Nature. El equipo del Public Consortium, que realizó una investigación detallada, descubrió que alrededor de 113 genes, de 223, son comunes entre las bacterias y que están completamente ausentes incluso en los invertebrados. Un análisis de las proteínas que expresa el gen enigmático mostró que de 35 identificadas, solo 10 tenían homólogos vertebrados, desde vacas hasta roedores en peces. 25 de 35 eran exclusivos de los humanos. No está claro si la transferencia fue de bacterias a humanos o de humanos a bacterias, citó Robert Watterson, codirector del Centro de Secuenciación del Genoma de la Universidad de Washington. Pero si el hombre le dio los genes a las bacterias, ¿de dónde sacó el hombre esos genes para empezar?
Zecharia Sitchin concluye que el genoma humano fue manipulado por extraterrestres.